Dios es el Rey del universo. Aleluya. Queridos hermanos, en algunas provincias eclesiásticas, el jueves pasado, es decir, apenas ayer, al cumplir los 40 días de la Pascua de Jesús, se celebró la gloriosa ascensión de Jesús al cielo. En otras provincias eclesiásticas, por razones pastorales, ya que el pueblo santo de Dios nos reunimos especialmente cada domingo, ese misterio glorioso de la vida de nuestro Señor se celebra el próximo domingo. El salmista hoy nos ha invitado a decir: Dios es el Rey del universo. Pues bien, ese Dios que nosotros reconocemos como el Rey Supremo se hizo hombre. En la plenitud de los tiempos, en el seno de la Virgen María, así es semejante a nosotros, menos en el pecado. En estos días de la cincuentena pascual, ya para llegar al término de la misma, con la gran solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, se nos viene poniendo a la consideración el Evangelio de Juan, el discurso de despedida de Jesús en el cenáculo, a pocas horas de su dolorosa pasión y muerte. Tantas cosas que nos dice el Señor en ese momento. Y justamente acabamos de escuchar hoy en estos párrafos del cuarto evangelio cómo el Señor anuncia la tristeza ya próxima a los suyos. Esa tristeza ocasionada cuando se cumple aquella profecía veterotestamentaria: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y así sucedió. Cuando a Jesús lo apresan en el huerto, los discípulos, los apóstoles se dispersan y la tristeza les embarga el corazón. Y se va cumpliendo lo que anuncia Jesús en este evangelio. Luego vendrá una gran alegría, que es la alegría y el gozo de verlo vivo, resucitado. Pero primero se tiene que pasar por esa tristeza, por esa prueba. Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Podemos aplicar también este episodio vivido allí históricamente por los discípulos, por los apóstoles, en nuestra vida. Se ha definido acertadamente esta vida temporal en la salve mariana como un valle de lágrimas. Y aquí vamos gimiendo y llorando. Y justamente con la mirada puesta en lo imperecedero, en lo inmortal, pero con los pies bien firmes en este mundo, cumpliendo nuestras responsabilidades, obligaciones en medio de duras pruebas. Aquí vamos muchas veces lamentando y orando nuestra propia caída en el pecado, pidiéndole a Dios su misericordia para poder levantarnos por su gracia. Esta vida temporal
solamente nos da fugaces momentos de gozo y de alegría. Me viene a la mente la enseñanza de la mística doctora del siglo de oro español, Teresa de Ávila, quien acertadamente ha definido esta vida temporal como una mala noche en una mala posada. Eso es esta vida. Y esos momentos de gozo fugaz que tenemos aquí son como los confites, como los caramelos que nos regala Dios, como un pregustar esa alegría que ni el ojo vio, ni el oído escuchó, como dice Pablo, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Sí, dice San Ignacio de Loyola acertadamente que los días del hombre en este mundo son días de milicia, lo cual significa día de estar alerta, porque como dice Pedro en esa su carta, el demonio nos ronda buscando cómo devorarnos. Hemos de vivir en constancia vigilancia para no caer en el pecado, pero si caemos por nuestra debilidad, porque hemos sido heridos desde que fuimos concebidos en ese pecado original, mirando a Jesucristo, a ese Dios y hombre que asumió la condición nuestra para salvarnos, imploramos su misericordia y su bondad infinita. ¿Cómo vamos viviendo nuestros días aquí en la tierra? Tenemos que tener esa mirada fija en la patria definitiva y verdadera, pero con el cumplimiento de responsabilidad muy seria en el estado de vida al que hemos sido llamados. Hay una vocación común para todos, la de ser santos. Esa llamada nos envuelve a todos. Curas y monjas, laicos, casados, solteros, obreros, profesionales, a todos. Vocación que se nos ha dado desde el día de nuestro bautismo, donde se nos ha dado una dignidad elevadísima de ser hijos de Dios. Pero mientras vamos en esta vida, tenemos que enfrentar enemigos. Enemigos que nos quieren arrebatar eso que Cristo nos ha merecido con su Pascua, para que ustedes y yo podamos ser felices eternamente. Esos enemigos los conocemos porque el catecismo los enseña. El demonio, que existe, hermanos, existe. La gran publicidad a favor de estos tiempos posmodernos de ese enemigo es dar a creer que no existe. Y quien está en campaña de hacer creer que el demonio no existe, se convierte en su asociado, en su cómplice. Ese es el primer gran enemigo. Segundo, el mundo. Esos cantos de sirena que constantemente nos provocan, nos están tentando y que nos distrae de la meta, de la santidad que debemos procurar alcanzar en medio de esas pruebas y de esas caídas de las cuales debemos levantarnos. Ese mundo que nos hace pensar que la felicidad consiste en tener cosas materiales. Ese mundo que nos engaña, que nos hace creer que cuanto más poder tenemos aquí, somos más importantes y más felices, cuando el efecto es todo lo contrario. Cuanto más nos despojamos de las cosas materiales y las sabemos manejar con inteligencia, con prudencia, sabiendo que son nada más puestas en nuestras manos para ser administradores de lo único que le compete y le pertenece solo a Dios. Y la carne.
la concupiscencia de los ojos, de la carne, con la cual tenemos que enfrentarnos todos los días y que somos nosotros mismos. Por esa tendencia del pecado original u originante, que se borra en el bautismo, pero sus consecuencias nos vapulean todos los días de la vida temporal. Los malos pensamientos, los malos deseos, las envidias, los egoísmos, esa lista de pecados capitales que ustedes y yo tantas veces padecemos y cometemos. Por eso el Señor dice que aquí muchas veces nos vamos a entristecer, pero esto es, como ya referí de parte de Santa Teresa, más que una noche mala en una mala posada. Esto pasará. Y según lo que hagamos aquí, en medio de este valle de lágrimas, consolándonos mutuamente, animándonos los unos a los otros, vamos a recibir ese premio que el Señor nos ha merecido y nos ha prometido en la vida eterna. ¿Qué debemos hacer entonces? Cumplir los mandamientos del Señor. Esos mandamientos que se sintetizan y se resumen en amarlo a Él por encima de todo y al prójimo, no ya como nos amamos a sí mismos, sino como Él nos amó, lo cual es imposible por nuestros defectos y nuestras deficiencias humanas, y lo cual debemos pedir humildemente todos los días a Él, que con su gracia nos capacite y nos ayude. La vida del hombre en este mundo pasa rápido, pero debemos tener sumo cuidado con los espejismos y las distracciones que los enemigos nos proponen, porque lo que quieren es descentralizarnos, desenfocarnos de la ciudadanía definitiva a la que hemos sido elegidos y llamados. Todos los bautizados que hemos sido llamados a ser santos tenemos esa común ciudadanía, la del cielo. Ese cielo que se va pregustando en los sacramentos, sobre todo en el de la Eucaristía. Ese cielo que no es otra cosa sino que estar con Jesús, el Dios y hombre que constantemente nos renueva su amor infinito, aún cuando nosotros también estamos caídos en el pecado. Es el único amor fiel que no falla y que siempre permanece. Además, en medio de estas pruebas que ocasionan tristezas y llantos, tenemos el consuelo maternal de la misma Madre del Señor. Esa Madre que nos ha dicho ya en revelación privada tantas veces que su inmaculado corazón triunfará, aun cuando tantas veces nos sintamos defraudados, frustrados, deprimidos, derribados. Venga lo que venga y pase lo que pase en este mundo, todo es fugaz. Y las pruebas que Dios permite que tú y yo tengamos tendrá el mismo efecto de una vacuna, creando defensa espiritual para hacernos cada vez más fuertes. No hay mal que por bien no venga. En ese misterio salvífico de la sabiduría divina, todo acontece para nuestro bien y para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes la diferencia con que los católicos vemos esta vida temporal? ¿Se dan cuenta ustedes qué hermoso es tener ese don maravilloso de la fe, que es como los cristales que nos permiten ver las realidades eternas que Cristo nos promete y nos ha merecido? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en virtud de tal dignidad es que tenemos memoria y tenemos inteligencia y que somos diferentes a los animales. Por esa capacidad y por tal dignidad, aprovechemos para que estos días de milicia temporal
nos santifiquen, nos perfeccionen. Y no hay otra manera de perfeccionarse y de santificarse que meternos en el crisol del dolor y de las duras pruebas de la vida. Con esto termino, hermanos, y piensen y verán que tendré la razón. Si hubiese existido un camino más fácil para ir al cielo, por el infinito amor que nos tiene Jesús, nos lo hubiera señalado. Pero no hay otro, solo el camino de la cruz, de la negación de nosotros mismos. De esta manera nos iremos perfeccionando, es decir, santificando. Que la Virgen María, nuestra Madre, a quien vuelvo los ojos, sea la que con su súplica omnipotente, como le llama acertadamente Bernardo de Claraval, la que nos logre alcanzar con sus ruegos el verdadero deseo de ir aprovechando estos días en la tierra para ir también perfeccionándonos, asociando nuestros dolores, nuestras lágrimas a esos dos corazones traspasados, al de Jesucristo y al de su Madre Inmaculada. Amén.